Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por recibirme hoy. Estoy muy contenta de presentar una investigación que llevé a cabo em, mirando al hecho del contacto entre grupos y la deshumanización. Cuando prendemos las noticias es probablemente que vayamos como peleas entre diferentes grupos y estas peleas a veces pasan por intolerancia o diferencias ideológicas que ocurren dentro de diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que los demócratas y los republicanos, que son los dos principales grupos políticos, bueno, discuten en diferentes eventos sobre quién debe permitirse el ingreso a Estados Unidos, lo que los inmigrantes deben hacer, cómo debía manejarse la inmigración. En Nigeria vemos luchas entre cristianos y musulmanes que involucra intolerancia religiosa y tiene pues relevancia histórica. Vemos también en toda Europa que también hay intolerancia religiosa, principalmente frente a los musulmanes, y vemos en Israel que hay también eh, combates entre palestinos e israelíes, también por derechos humanos y poder político. Son algunos de los temas que miré en mi investigación y particularmente los que miramos en el Laboratorio de Ciencias de Neurociencias de Conflicto y Paz. ¿De qué se trata este Laboratorio de Neurociencias de Paz y Conflicto? En la Universidad de Pensilvania por McConnell y ahora tiene la suerte de ser uno de los postdoctorados que trabaja en el postdoctorado con Thurston Murray y encontramos esta premisa de poner a la ciencia a trabajar para la paz, específicamente entendiendo cómo la mente humana puede irse hacia el conflicto y cómo vamos a utilizar las perspectivas de la neurociencia para entender el conflicto y luego intervenir en el conflicto. Y muchas veces lo hacemos asociándonos con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para asegurar que la investigación tenga un máximo impacto en diferentes comunidades. Y también ponemos a las comunidades para asegurarnos que las preguntas de investigación que estemos abordando sean relevantes, que sean sensibles, que aborden las necesidades de las comunidades y que de hecho estemos haciendo algo de bien en esas comunidades y sociedades. Entonces, hay dos diferentes líneas de trabajo en las que nos enfocamos en el laboratorio de neurociencias, paz y conflicto. Esta primera línea de trabajo es qué es lo que impulsa el conflicto y la discriminación intergrupal. Y luego tratar de entender qué es lo que impulsa el conflicto intergrupal, qué podemos hacer para reducir este conflicto entre los diferentes grupos. Entonces, para dar un resumen, yo estoy segura de que ustedes saben que este estudio, bueno, es los diferentes estudios, pero muchas de las cosas que miramos tienen que ver con el tema de deshumanización o cómo pensamos que otra gente es menos humana, especialmente con los que uno está en conflicto. Miramos también a fallas de empatía o falta de empatía con las personas que nosotros no estamos de acuerdo y miramos al concepto que se llama culpa colectiva, donde tendamos a echarle la culpa a todos los grupos por las acciones de algunos pocos miembros de ese grupo, pero típicamente no asociamos con ese tipo de comportamiento cuando nuestro grupo o alguien de nuestro grupo ah, comete un hecho de estos, decimos, no, esto es solo una persona o dos, pero no tenemos el mismo sentimiento hacia los grupos con los que no estamos de acuerdo. Y también nos enfocamos en el laboratorio en los aspectos para reducir conflicto y discriminación. Uno es cambiar las metapercepciones. Y las metapercepciones son suposiciones que hacemos sobre lo que otros piensan sobre nosotros, nuestro grupo. Nos enfocamos en intervenciones de contacto intergrupos o cómo juntar a las personas puede ayudar a aliviar algunos de los conflictos y principalmente pues, que pasan entre los grupos. Y nos enfocamos también en intervenciones mediáticas o educativas cuando tratamos de escalar las intervenciones que hacemos en el laboratorio, en diferentes campañas de medios masivos que Paz y Rebeca también mencionaron anteriormente, y lo mismo que hacemos en el laboratorio, en verdad, lo que está dentro de la filosofía de Melbourne en ponerle a la ciencia a trabajar para la paz, entendiendo el conflicto y luego interviniendo con la paz, haciendo intervenciones. Entonces, hoy en día nos vamos a enfocar en un par de estos temas y en mi presentación de investigación, entonces, primero es la deshumanización, entender lo que la gente piensa de la deshumanización, cómo puede estar en la raíz del conflicto y específicamente qué podemos hacer para intervenir en la deshumanización. Y nos enfocamos en esto cambiando nuestras metapercepciones, de nuevo lo que pensamos que otros piensan sobre nosotros y en intervenciones con contacto entre los grupos.
deshumanizar el lenguaje sobre los grupos ajenos ha permeado por mucho tiempo los medios, ¿no? Y el discurso público. Yo di algunos ejemplos del tipo de conflicto que puede llevar a la deshumanización, pero para dar un par de otros ejemplos que vemos especialmente con la pandemia del coronavirus, que también se puso mucha culpa en los chinos, diciendo que su virus, incluyendo que las enfermedades y diciendo que ellos los debemos culpar por la pandemia mundial. Entonces, utilizando la deshumanización para hablar sobre los chinos, vemos similar lenguaje para deshumanizar a los inmigrantes y esto pasa en todo Estados Unidos, no es único a un solo sitio. Cuando un inmigrante ingresa al país, la gente puede utilizar términos y lenguaje deshumanizante para justificar mantenerlos por fuera de la sociedad. La gente puede decir que traen enfermedades, que están aquí para cometer crimen, para quitar nuestros privilegios y ventajas, para robar nuestros recursos y que esta gente no debe estar acá porque no tienen las características necesarias que son necesarias para vivir de manera civilizada dentro de la sociedad. Y también ocurre en diferentes sociedades. Otro problema es el racismo. Y la gente puede utilizar lenguaje deshumanizante para describir diferentes razas, lo que puede llevar a diferentes consecuencias de deshumanización. Segregación, por ejemplo, hacer que a un grupo de personas tenga acceso a privilegios y que otro grupo estén físicamente separados de los que están en poder o los que son los grupos mayoritarios, y lo que puede llevar a guerra. Simplemente utilizar este lenguaje deshumanizante para justificar la guerra en diferentes grupos de personas y puede llevar incluso a genocidio. Entonces, la deshumanización ha estado enraizada en la historia por mucho tiempo y ha tenido consecuencias muy graves para diferentes grupos de personas. Ahora, la meta deshumanización es similar a la deshumanización. Aún estamos hablando de gente que, percepciones de personas que son menos que humanos, excepto que esto tiene su raíz en lo que ustedes piensan que los otros piensan sobre ustedes. Entonces piensen en un grupo de los que ustedes no son parte y supongan lo que ese grupo piensa sobre ustedes. Puede que no sea algo súper positivo y de hecho esto lo vemos o este proceso de meta deshumanización ocurriendo en muchos diferentes lugares. Entonces, un área en particular de meta deshumanización se enfoca recientemente en los Estados Unidos en tema de los demócratas y los republicanos, que son los principales partidos políticos, y los republicanos típicamente son representados con el logo de un elefante y los demócratas normalmente con el logo de un burrito. Y podemos ver que tanto se deshumaniza al otro partido político. Nosotros vemos que están como empatados en estas gráficas. Nosotros vemos que los republicanos tienen más o menos un 22.5% de sesgo entre cuánto deshumanizan a su propio grupo, sus colegas republicanos, y que tanto deshumanizan el grupo externo a los demócratas. Y si miramos a la gráfica inferior con los demócratas, vemos que los demócratas tienen el mismo patrón, mientras que ellos tienen 22 de diferencia en que tanto deshumanizan a su propio grupo interno versus a grupos externos. Les preguntamos por sesgo percibido, que tanto pensaban que el otro partido político deshumaniza a su grupo o al otro grupo. Vemos que los demócratas y los republicanos ambos, de una manera elevada, piensan que los otros les ven de una manera muy deshumanizada. Entonces, en la gráfica superior, que es el burrito, con la burbujita del elefante, vemos que los demócratas piensan que los republicanos tienen más o menos 55 puntos de diferencia en que tanto los ven, cuando de hecho la diferencia, como vemos, son 22 puntos. De manera similar, los republicanos piensan que hay 59 puntos de diferencia en que tanto creen que los demócratas deshumanizan sus propios grupos versus el otro grupo. Y como pueden recordar, la diferencia de hecho es 22 puntos. Entonces hay una gran discrepancia en que tanto nosotros pensamos que el otro lado nos deshumaniza y de hecho en que tanto ocurre la deshumanización. Así como con la deshumanización hay diferentes consecuencias con la meta deshumanización también. Entonces, de nuevo, dejar a la gente por fuera o excluir a las personas de la sociedad, evitar como por ejemplo la libertad de expresión religiosa, como que puedan expresar su religión dentro de la sociedad y luego limitando los derechos y libertades de diferentes grupos. Entonces, una pregunta que normalmente hacemos es qué podemos hacer para contraatacar la deshumanización y la meta deshumanización. Dando las negativas consecuencias y los procesos psicológicos, nos preguntamos si
podemos de hecho contraactuar para mejorar las relaciones intergrupales y una manera potencial en la que podemos mejorar al reducir la deshumanización y metadeshumanización es a través del contacto intergrupal. Contacto intergrupal es simplemente juntar a las personas y de hecho puede ser muy efectivo para reducir el conflicto si está liderado por un encuentro positivo. Si la situación está yendo bien, la gente puede que empiece a extrapolar ese contacto con la otra persona y puede que perdure y que reduzca la deshumanización a lo largo de todo el grupo si esta interacción es a través de una experiencia positiva. Y hay dos procesos que observamos cuando miramos a este contacto intergrupal. Vimos la cantidad y la cualidad, que tanto entran en frecuencia versus la calidad de qué tanto tan buena o mala es la interacción. Y ambas características son importantes para el contacto intergrupal y dos cosas que medimos en la investigación. Entonces, los estudios actuales nos da curiosidad conocer la relación entre los contactos intergrupales, la deshumanización y la metadeshumanización. Y específicamente hemos publicado que a medida que el contacto aumenta y la calidad y la cantidad también, entonces va a haber una reducción en la deshumanización y en la metadeshumanización. Entonces hay una conexión entre nuestro contacto y reducir el conflicto intergrupal a través de la deshumanización y la metadeshumanización. En el primer estudio nosotros recolectamos datos de 5 países diferentes en diferentes grupos que eran específicos del contexto del país, grupos marginados, y tuvimos, bueno, más adelante vamos a hablar de estos grupos marginados, y en el estudio hay más o menos 5.388 participantes y la formación se reclutó en Estados Unidos, Grecia, España, Hungría e Israel. Nosotros hicimos dos preguntas con respecto a la deshumanización. La primera fue desarrollada por Mail en sí y se llama la escala de deshumanización y mira si lo califican como humano o no, o qué tanto está en este grupo marginado en esta escala. También le pedimos a las personas que lo calificaran sobre diferentes términos como salvaje, agresivo, primitivo, bárbaro, que le falta moral. Y lo que hicimos fue que promediamos los puntajes con la escala de deshumanización para crear un puntaje general. Pero lo que es importante para la meta de deshumanización, simplemente utilizamos la primera pregunta, que era la misma escala, como les acabo de mostrar acá, excepto que esta vez estamos diciendo a ustedes qué creen que su grupo externo piensa sobre ustedes y su grupo. Luego hicimos dos preguntas sobre el tema del contacto. Primero preguntamos sobre la calidad del contacto cuando usted ha tenido contacto con el grupo objetivo, que también o qué tan placentero siente que el contacto fue, y la escala va de bastante implacentero a placentero o desagradable a agradable. La cantidad pedimos con qué frecuencia entran en contacto con nuestro grupo externo, de muy poco frecuente a con mucha frecuencia. Entonces, como mencioné, nosotros evaluamos el grupo externo con base en los contactos del país. Entonces, en Estados Unidos, evaluamos actitudes sobre las personas que reciben subsidios del gobierno contra afroamericanos y mexicoamericanos en las primeras tablas. Y nativos americanos, y vemos que de manera consistente la calidad del contacto está asociado con reducir la deshumanización. Entonces, si la calidad del contacto mejora, la deshumanización baja. Y podemos ver, mirando a la cantidad de columna de la cantidad del contacto, que este patrón aquí ya, pues básicamente es un buen predictor de la deshumanización. En Grecia hablamos sobre la comunidad roma, los gitanos, y miramos también que a medida el contacto aumentaba, la deshumanización bajaba. Patrón similar en español también. Sobre la población romaní, también en Hungría, también sobre el romaní, y luego, y los refugiados también, perdón, y luego también en Israel, las actitudes sobre los palestinos. Entonces, en todos estos contextos diferentes y en todos estos grupos objetivos diferentes, vemos que si la calidad del contacto mejora, la deshumanización se reduce. Luego, mirando a la meta deshumanización, para la meta deshumanización, tuvimos los grupos de subescala más pequeños que evaluamos. Les preguntamos dentro de los Estados Unidos, particularmente a los iraníes, y vemos que a medida que la calidad del contacto se mejora, la meta deshumanización baja. De un patrón similar de resultados en España, mirando al grupo también de los romaní,
Patrón similar en Hungría, mirando a los romaní y refugiados musulmanes, y patrón similar de resultados frente a los palestinos. De nuevo, a medida que la calidad del contacto mejora, la meta deshumanización se reduce. Entonces, las percepciones sobre lo que ellos piensan de nosotros, de cómo nosotros creemos que ellos nos deshumanizan, de hecho mejora. Y ellos, si nos deshumanizan menos, mejor y más contacto vamos a tener con nuestro grupo externo, o depende más bien de qué tanto y qué tan bueno es el contexto. También hicimos una evaluación longitudinal para determinar si la calidad de contacto y cantidad de contacto positivo a lo largo del tiempo mejora. Incluimos deshumanización, metadeshumanización y contacto, como ya lo discutimos. Y lo que vemos acá es que la calidad del contacto, de hecho, predice las reducciones en la meta deshumanización y la deshumanización a lo largo del tiempo. Y esto no es lo mismo para la cantidad. No vemos que haya esta predicción entre más cantidad. Y esto es cierto cuando nosotros controlamos frente a prejuicio, metaprejuicio. Vemos de nuevo que esta medida de una vez, la calidad y la cantidad de contacto, predice una reducción en la deshumanización y la meta deshumanización 6 meses más adelante en el ensayo 2. Este es un ejemplo de Estados Unidos con la muestra que se muestra acá. También con estos estudios de los que hablé, ambos son correlacionales, entonces le hacemos preguntas a la gente que se conectan con las respuestas de la deshumanización y la meta deshumanización en los puntajes, pero lo que los estudios están limitados es que no miden el contacto real. Entonces lo que hicimos, nos unimos con una ONG, Solia, una ONG con base en Estados Unidos, en Oriente Medio, en África del Norte, para evaluar este programa de contacto experimental. Lo que hace es que junta a estudiantes que están ubicados en Estados Unidos y también que están ubicados en el Oriente Medio y en África. Entonces, en África del Norte, en este estudio, 325 participantes del programa Solia, y el día que les muestro, bueno, específicamente sobre los Estados Unidos, para exactitud es un grupo de control, 38 en el grupo de control. Pero el grupo de control lo que era un grupo, mientras que la gente que estaba tomando clases similares que los involucrados en el experimento, pero que de hecho estaban en el programa Solia. Para contarles un poquito más sobre el programa Solia, lo que hacen es que juntan estudiantes a lo largo de un semestre a través de diferentes interacciones. Los estudiantes se involucran en un intercambio virtual de 2 horas a lo largo de todo un semestre, y estos intercambios, bueno, comparten historias sobre sus vidas, miran proyectos de colaboración para producción de medios y simplemente aprenden sobre los otros grupos. Entonces, a lo largo de este contexto de 2 horas semanales, pues se calificaban como interacción o contacto intergrupal positivo. Entonces luego evaluamos la deshumanización o la meta deshumanización antes del inicio del programa y luego después de que el programa inició, y lo hicimos tanto para el grupo experimental como para el grupo de control. Y la deshumanización y la meta deshumanización, o las preguntas al respecto que hicimos, fue las que les mostré anteriormente. Entonces vemos en el preprograma es que en verdad no hay una diferencia en que tanto el grupo experimental y el grupo de control califican los niveles de deshumanización, muy similar, pero evaluamos actitudes después de que el programa terminó. Vemos que hay una clara diferencia en el grupo de control y el grupo con contacto virtual. Los que estuvieron involucrados en el grupo Solia y el programa mostraron una reducción de la deshumanización frente al grupo externo, relación específica hacia los estudiantes que estaban en Oriente Medio y Noráfrica y a los musulmanes en general. Con la meta deshumanización vemos un patrón similar de resultados. En verdad no hay mucha diferencia en la meta deshumanización en el programa previo, pero hay una diferencia manejada significativa de que los programas o los contactos iniciales vieron una reducción en la meta deshumanización en comparación con el grupo control. Y de manera importante, los efectos dentro de los grupos experimentales, antes y después de los programas, fue bastante significativo. Entonces, en el grupo interno vimos de nuevo que hay una reducción en la deshumanización y la meta deshumanización antes y después de tomar el programa. Entonces, lo que esto sugiere es que el contacto positivo reduce la deshumanización del grupo externo y la meta deshumanización del grupo externo. Y el contacto positivo en general puede ser una avenida muy importante para mejorar las relaciones intergrupales, y específicamente
el contacto que está marcado por exposiciones muy positivas es bastante poderoso porque esto puede llevar a esta reducción del conflicto, incluso más allá de la frecuencia con la que se involucra uno con el grupo externo. Y con esto quiero agradecerle a mis colaboradores que trabajan en este proyecto, Emil Bruno, Boss Mary y Dr. Keki Telly, y con gusto les respondo preguntas más adelante o por correo electrónico. Muchas gracias.